Estimados hermanos, soy el hermano Freddy Vázquez, profesor a cargo de los niños de la escuela dominical de la Iglesia Bíblica Dios Proveerá, con el propósito de motivarle y brindar apoyo a su labor de enseñanza bíblica en el hogar, en particular en aquella dirigida a los más pequeños. Impartiremos por esta vía la lección de la escuela dominical correspondiente a la clase de niños. A continuación, iniciaremos esta escuela dominical online en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dejaré con ustedes a nuestra hermana Katy. Hola niños, les saluda con mucho cariño la hermana Katy. Estamos a punto de empezar esta escuela dominical. El día de hoy hablaremos acerca del regreso de Jacob a Betel. ¿Recuerdan las promesas que Dios le había hecho en ese lugar a Jacob? Bueno, tratemos de recordar. Mientras tanto, vamos a cantar al Señor. La clase pasada vimos cómo Jacob se hace una casa y cabañas en Sucot y acampa junto a la ciudad de Siquem. Ahora libre de Esaú y Labán, quería hacerse un nombre entre los cananeos. Conocimos también la historia de Dina, la hija de Jacob, que amó las cosas del mundo y sufrió terribles consecuencias. Jacob reprende a sus hijos, mas ellos justificaron la matanza que habían hecho faltándole el respeto a su padre Jacob, y no sintieron ninguna vergüenza por lo que hicieron. ¿Sabes? Los hijos de Dios no podemos mezclarnos con el mundo sin sufrir las consecuencias del mal. La vida del anciano Jacob y su familia era un desastre. Raquel, su esposa, era una idólatra y tener varias esposas le trajo nefastas consecuencias sobre sus hijos. Pero aún en medio de este desastre, Dios, que es grande en misericordia, no abandona a Jacob y le ordena que se vuelva a Betel a servir a Jehová. Ahora continuará con el relato bíblico nuestro hermano Freddy. Después de que los hijos de Jacob asesinaron a los varones de Siquem y saquearon la ciudad, Dios dijo a Jacob que se fuera de allí y se fuese a Betel e hiciera un altar a Jehová. Betel era el lugar en que Dios se le había aparecido a Jacob cuando viajaba a casa de Labán su tío, huyendo de su hermano Esaú. Recordemos que allí Jacob tuvo aquel sueño en que veía a los ángeles de Dios subir y bajar por una escalera hacia el cielo. El Señor que estaba en lo alto le dijo: Yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a Canaán. Jacob le prometió a Dios que le serviría si le permitía volver a Canaán.
Dios permitió que Jacob llegase sano y salvo a Canaán, librándolo de Labán su tío y de Esaú su hermano. Sin embargo, Jacob no sirvió a Dios, sino que, junto con su esposa y sus hijos, amó las cosas del mundo. Esto trajo consecuencias terribles para la familia de Jacob, las cuales relatamos en la clase anterior. Al igual que a Jacob, el pecado y las cosas del mundo traerán dolor y tristeza a nuestra vida. No esperemos a que sea demasiado tarde. Dejemos el mundo y sigamos a Cristo. La amistad con el mundo trajo consecuencias terribles a Jacob y a sus hijos. Así también nuestros pecados traerán tristeza a nuestros padres, serán un mal ejemplo para nuestros hermanos y destruirán nuestra vida. El pecado es algo falso, pues siempre aparenta ser bueno. Siempre nos hace creer que tenemos buenas razones para hacer las cosas malas. Eso lo hace despreciable. El pecado hace mal por todos lados y no trae ningún bien a nadie. No tiene nada bueno. Es el mal, solamente el mal y siempre el mal. El pecado es perverso y nos esclaviza. No tiene propósito. El pecado es un rechazo tonto de todo lo que es bueno e inteligente. Jacob obedeció la orden de Dios de ir a Betel y dijo a su familia que volverían a Betel a servir a Dios. Jacob les dijo además que haría un altar a Dios porque le había respondido en el día de su angustia y había estado con él durante toda su vida. Continuando con el relato bíblico, leemos que antes de partir a Betel, Jacob dijo a su esposa, a sus hijos y a todos los que estaban con él, que sacaran todos los ídolos que tenían, que se limpiaran y se cambiaran de ropa. Luego dice la palabra de Dios que dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Niños, cuando nuestros padres se vuelven a Dios y dejan el pecado y las cosas del mundo, debemos ser obedientes a ellos. Quizás nuestro hogar ha estado por mucho tiempo cerca de Siquem, es decir, cerca del mundo. Quizás nuestros padres, al igual que Jacob, han construido casa y cabañas en tierra de los cananeos y por lo tanto en nuestro hogar no se escuchan himnos, hay garabatos, ídolos y no se habla de la Biblia ni se realizan cultos a Dios. Quizás han hecho amistad con los cananeos y se visitan continuamente con personas del mundo. Hay vino, cigarros e incluso drogas. Ciertamente hay muchas cosas que Jacob y su familia tuvieron que dejar. Los ídolos son aquellas cosas del mundo que amamos y valoramos más que a Dios. Cantantes, estrellas deportivas, videojuegos, programas de televisión, música mundana y muchas cosas más. También Jacob dijo a su familia: limpiaos y mudad vuestros vestidos. Debemos cambiar nuestras costumbres, nuestra forma de vestir, peinados, la música que escuchamos, nuestra forma de hablar. No debemos echar garabatos. Niños, volvamos a Betel con nuestros padres. Ustedes quizás se preguntarán por qué tenemos que hacer estas cosas. Niños, Dios nos creó y nos da la vida a cada segundo. A pesar de que pecamos contra Él, Él es bueno con nosotros. Nos da el aire que respiramos, hace crecer los alimentos en la tierra. Nunca nos ha hecho daño, siempre ha querido nuestro bien y nos trata con una bondad incomparable. Nos entregó además una ley bendita que si la cumplimos nos va bien y somos felices.
mandamientos amables e infinitamente sabios que Dios se molestó en darnos, pero nosotros somos ingratos y les decimos cargas a sus mandamientos. Dios nos escogió antes de crear el mundo para mostrar en nosotros su gran amor, es decir, para mostrar cuánto puede amar un Dios de amor infinito. Nosotros nos rebelamos contra Él y escogimos el pecado. Nos volvimos enemigos de Dios y por tanto merecedores del castigo de Dios, la muerte eterna. Pero Dios, grande en bondad y misericordia, envió a su Hijo Jesús a que muriera en la cruz por nuestros pecados. Por ti, niño, Él vino y murió en tu lugar, sufriendo lo que tú debías sufrir por tu propia maldad. Luego te abrió la puerta del cielo y te invitó a entrar, pero nuestro corazón duro dijo, no, porque amo al mundo y prefiero al pecado. Entonces nuestro Dios engrandeció aún más su amor, enviando a su Espíritu Santo a convencernos de nuestro pecado y con su gran poder producir en nosotros arrepentimiento y fe. Entonces nosotros, que no queríamos ir a Él, pudimos decir, Señor, sí quiero, perdóname. Así, por tanto, además de crearnos y darnos la vida a cada momento, Dios nos perdonó, nos limpió con su sangre y nos llevará al cielo donde viviremos felices por toda la eternidad. Por todo lo anterior, Dios es digno de que vivamos para Él. Dejemos de una vez por todas las cosas que nos destruyen y que ofenden a nuestro buen Dios. Volvamos a Betel. Cuando salieron de Siquem camino a Betel, dice la palabra del Señor que el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores. Jacob había dicho, cuando los cananeos sepan lo que hicimos a Siquem y a su ciudad, se juntarán contra mí y nos destruirán. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario, ya que Dios hizo que todos teman a Jacob. Ciertamente el Señor estaba enseñando a Jacob a confiar en Él. Cuando llegaron a Betel, edificó Jacob un altar y llamó al lugar El Betel. La primera vez que Jacob estuvo en ese lugar, lo llamó Betel, que significa casa de Dios, ya que quedó impresionado por el lugar, por la escalera, los ángeles y el cielo. Pero esta vez lo llamó El Betel, que significa el Dios de la casa de Dios, porque ahora estaba impresionado por el Dios de aquel lugar, por esta persona bendita a quien empezaba a conocer mejor. Luego de estas cosas, murió Débora, quien era una anciana mujer que crió a Rebeca, madre de Jacob, y acompañó por muchos años a Isaac y Jacob en su camino. La sepultaron debajo de un árbol y lloraron. Dios volvió a aparecer a Jacob en Betel, lo bendijo y le repitió todas las promesas que antes le había hecho, las mismas promesas que había dado a Abraham y a Isaac. Le prometió que de él saldrían naciones y conjuntos de naciones, que de sus hijos saldrían reyes. Ciertamente de Jacob vino el Rey de Reyes, Cristo el Señor. Además le prometió la tierra de Canaán. Luego se fue Dios de aquel lugar, y Jacob edificó una señal de piedra y echó sobre ella aceite. Concluimos aquí
el estudio de los versículos 1 al 15 del capítulo 35 del libro de Génesis. Continuaremos con el resto del capítulo en la próxima escuela dominical, si Dios así lo permite. Que Dios los bendiga.